Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Hoy es tu gran día, invitados. En este podcast traemos a aquellos que han participado en nuestro programa de radio Hoy es tu gran día, compartiendo su experiencia, su servicio, acompañando, presentando los diferentes talentos que tienen. En esta ocasión tengo el regalo de contar con nuestro amigo Rubén Delis, que es un guitarrista profesional que también pues, ha tenido un encuentro con Dios y se ha convertido en músico católico, además de seguir con su trabajo como guitarrista profesional. Y para mí ha sido una gran bendición poder conocerlo. Él está en este momento en Nueva York y es de Galicia, España, y pues te damos la bienvenida. Muchas gracias, Rubén, por la oportunidad de compartir juntos. Buenos días, muchas gracias a ustedes, ¿no? A todos, especial a ti, Carlos, por la oportunidad de poder compartir siempre vida, testimonio, música en estos espacios tan maravillosos como son la radio, los podcasts. Es una bendición. No, muchas gracias, Rubén. Y digo, les comparto. Cuando me junté por primera vez con Rubén, vino en una gira y llegó aquí al área de Dallas y Fort Worth, donde nosotros vivimos. De repente escuché su acento y se me hizo tan cercano porque mi familia del lado de mi mamá, mi abuela nació y vivió en Galicia hasta llegar a México y hablaba igual que mi familia. Y dije, mira, Wow. como que lo siento muy cercano, Familiar. como si fuera de la familia. y bueno, Las cosas no pasan por acaso, ¿no? No son casualidades. Yo no creo en las casualidades, ¿verdad? La divina providencia Amén. Tiene para nosotros este regalo y cuando compartimos en el programa, pues yo me quedaba con esa idea de decir, bueno, qué importante es ir compartiendo estos experiencias y testimonios de transformación de la vida en Cristo, porque en tu caso, pues a través de la música Dios te ha llamado y hay alguien que estará en otro tipo de trabajo, pero donde quiera que estés, ahí está Dios. Y quisiera preguntarte, pues platícanos un poco de ti y de cómo ha iniciado este caminar. Fíjate, lo que dices es muy cierto, ¿no? Cada uno tiene su profesión y su desarrollo, pero no por eso debe dejar de evangelizar, debe dejar de dar testimonio, ¿no? Todo el mundo tiene su espacio y no, a veces tenemos el cliché de que solo los cantantes, los predicadores, sacerdotes o gente que está dentro de la iglesia es la que tiene el objetivo o el ministerio de testimoniar, ¿no? Todo el mundo, desde la ama de casa al electricista, puede evangelizar cuando tiene un propósito. Yo en mi caso empecé con la música muy jovencito, empecé con 13 añitos en el conservatorio, bueno, con 9 ya estaba en el coro de la iglesia cantando, pero con 13 mis padres me matricularon a estudiar armonía, piano, Mozart, Beethoven, Chopin, todo esto, ¿no? Para Elisa. Pero en los descansos del conservatorio los guitarristas llegaban, Carlos, y empezaban a tocar Beatles, Deep Purple, Smoke on the Water, y yo tocando tino, nino, nino. Y me dije, ¿qué hago yo aquí? No, yo quiero ser rockero, ¿no? Yo quiero ser rockero. Y me fui a Madrid. Bueno, como tú bien sabes, que conoces ya, Galicia está a unas 7 horas en coche de Madrid. De aquella, hace 31 años, de esto, yo me fui a estudiar en autobús a Madrid guitarra y armonía moderna, y en un año de todas las semanas ir a estudiar, Carlos, yo me hice músico profesional. Con 16 años ya estaba yo ganando casi $3.500 con un chavalito de 16 años, tocando 4 días, que ese sueldo lo ganaba gente, pues que, bueno, pues ya importante, ¿no? Entonces empecé a construir esa identidad, ese personaje de Rubén Delis, el músico, el artista. Yo siempre fui muy estudioso, entonces estudiaba por un lado pues mi carrera, mis cositas, y luego por lo otro la música. Pero la música me daba mucho, me daba dinero, me daba fama, me daba éxito en medio de la sociedad. Entonces, pues le ponía más atención. Rápidamente, pues destaqué con orquestas de baile, girando por toda España, Galicia, el norte de Portugal.
Pero, claro, cuando uno es joven, el dinero no fácil porque lo trabajaba duro, pero como me gustaba parecía fácil, ¿no? Y todo eso pues te lleva a la parte quizá más oscura, por llamarlo de algún modo, ¿no? Que son la noche, la fiesta, las drogas, el alcohol. Y yo me dejé llevar y para mí era todo ok, porque bueno, como era muy responsable, trabajaba, tocaba, ganaba dinero, bebía, fiesta, entonces claro, empecé a hacer una vida bastante de montaña, sub y baja, ¿no? De montaña rusa. Pero como de cara a la sociedad, pues bien, ¿no? Pues parecía que no había ningún problema. Lo que pasa es que, claro, empiezas a consumir cada vez empiezas a mentir más, a hacer más fiestas, y eso pues te aparta de Dios. Claro, te aparta mucho de Dios. Entonces, es más, yo me acordaba bien poco del Señor en aquellos momentos, ¿no? Porque todo iba bien de cara a la sociedad, pero yo tenía un vacío muy grande interno. Yo me hacía fiestas muy grandes, ¿no? De varios días y estabas así descentrado. Pero el Señor, que es grande, maravilloso y misericordioso, tenía un propósito para mí, ¿no? Que es Sí, lo que siempre hablo, ¿no? Porque una cosa es a lo que te dedicas, que es tu profesión, porque mucha gente, claro, cuando ve mi currículum, ¿no? Muy trabajado, dice, Rubén, pero tú que eres músico, compositor, escritor, terapeuta, yo soy, o sea, soy todo y no soy nada, es decir, yo soy imagen y semejanza del Señor, eso es lo primero, ¿no? Y me dedico a la música, a escribir, a ser terapeuta que hay en drogodependencia, mediación familiar, ayudar a las personas, etcétera. Pero yo soy primero imagen y semejanza del Señor y eso me gusta recalcarlo porque últimamente todos, la sociedad tiene en que eres a lo que te dedicas. O sea, si tú eres abogado, bueno, ¿y tú, Carlos, qué eres? Yo soy abogado. No, no eres abogado. Tú te dedicas a la abogacía, pero eres imagen y semejanza de Dios. Tienes un propósito que Dios ha puesto en tu vida, como ha sido mi caso, que ahora, pues bueno, después de haber pasado, como te decía, por una vida de altos y bajos, el Señor fue misericordioso y a través de mi esposa, pues me acercó de nuevo a Él, ¿no? A través de mi esposa, a través del amor, de la familia, la oración, a través de María, nuestra madre, que nosotros somos muy marianos, me acercó, dejé las drogas, el alcohol, la fiesta, y ahora yo soy esa persona, ese terapeuta que ayuda a otras personas, a otras familias, a dejar los vicios, las adicciones, a llevar un testimonio de fe y superación, construir una carrera pues muy buena. Estamos disfrutando ahora de un momento de mi carrera espectacular. Acabo de llegar de México, del Festival Internacional de la Guitarra, donde representé a España. Es todo un privilegio. En fin, Carlos, o sea, cuando Dios te da un propósito, ¿no? Continúas, como bien decías tú en la presentación, siendo guitarrista profesional, yo me pago las facturas con la música, pero tengo un propósito que es el propósito de servir, de ayudar a las personas a través de mi experiencia y mi testimonio. sí, y esto yo quisiera como que partir de todo esto que nos compartes, algunas piezas que se me hacen muy interesantes. La primera es cómo el don y el talento que tenemos es como esa espada de dos filos, porque puede ser algo que nos levante y nos lleve adelante, o que también, si no tenemos el acompañamiento y la madurez o la capacidad emocional y también alrededor de nosotros, pues nos puede ir perdiendo, porque el mundo actual, pues y no, toda la historia ha sido así, ¿no? Siempre hay un espacio en donde el que más brilla, como aquel hombre del Antiguo Testamento, José el Soñador, Uh -huh. que tenía su traje y que brillaba su traje, pero pues eso lo metió en un montón de problemas. Fíjate Lo tú. metió en muchos problemas, pero al final de cuentas, como tú lo decías, Dios tiene un propósito para cada situación de la vida y bueno, ahí te ha llamado a ti y te ha dado esa oportunidad de hacer un gran cambio y una transformación de tu vida, Rubén. Así es, así es. Fíjate que el problema, cuando comentas lo de José, que yo me encanta esa historia, el problema no lo tenía José. El problema lo tuvieron los hermanos que eran envidiosos, porque como bien dices, le lucía mucho la túnica, ¿no? Que el padre le había regalado y la envidia les hizo
tirarlo en el pozo aquel, en el agujero, y después querer venderlo y toda esa situación, José. Pero toda esa situación fue lo que llevó a José a ser gobernador de Egipto. Dios tenía un propósito para José, pero tenía que pasar por ese transcurso, por ese proceso, que es lo mismo que me pasó a mí. La música no es ninguna buena ni mala, es decir, la música en sí es maravillosa. Lo que tú haces con la música, con el entorno, es lo que tú... Ahí es donde está el problema, ¿no? Yo conozco músicos maravillosos de toda la vida que nunca han bebido ni nunca han hecho pues nada más que tocar y trabajar, y la música pues no repercute en nada. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes unas circunstancias como las mías, ¿no? Que ganas mucho dinero desde ya de chavalito y, como bien dices, no estás amueblado, no tienes una orientación, ahí es fácil dejarte llevar y después no tener una vida más organizada. De todas maneras, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, todo para lo que coopera para Dios es todo lo que pasa pero coopera para el Señor, no, al final acaba en buen proceso, ¿no? Mi vida, yo no sería el Rubén Delis que soy ahora, esta persona con 18 discos grabados, terapeuta ayudando a las personas, escritor, ya voy en mi 4º libro, girando por todo el mundo, con una vida muy paralela en lo profesional y en lo espiritual, que es más, Dios me da esa lucidez y esa veteranía. Como te voy a contar una anécdota, ¿no? Yo estaba ahora en el Festival Internacional de Guitarra de Zihuatanejo, en México, con guitarristas de todo el mundo, en los que tú te ves allí y dices, wow, bendito sea Dios, que a veces digo, ¿qué hago aquí, no? Gracias, Señor, por este regalo, ¿no? Pero bueno, si estoy aquí es porque tú me lo estás dando y que me merezco, y yo te ofrezco mis dones y mis talentos. Tanto, Carlos, que, claro, es era un festival de música secular, ¿no? De guitarra. A ti te contratan para tocar la guitarra, pero a mí el Señor siempre me habla, ¿no? Por abajo, ¿no? Sí, me susurra al oído, y a mí me puso en el corazón que yo tenía que dejar una semillita, y siempre lo hago, siempre. Me da igual que sea, no voy solo a evangelizar en las iglesias, que también, y en universidades, como es mi propósito. Yo creo que todos tenemos un espacio ahí fuera en el mundo, que debemos ser luz y sal, y a mí me tocan esos escenarios, porque evangelizar en una iglesia es maravilloso, pero es muy fácil, ya todo el mundo va en sintonía, todo el mundo tiene a Dios en el corazón. Lo difícil es en el bar o en un festival como estos, como es mi caso, y yo me canté Tu mejor soldado, que es la canción que el Señor puso en mi corazón cuando me convertí, ¿no? Ya hace casi 17 años de esto, y la sorpresa mayor, Carlos, ha sido que a la gente le encantó mi trabajo como guitarrista. Pero cuando venían al final, que por cierto, otra de las anécdotas, fíjate si gustó mi propuesta, que el primer día yo vendí todos los discos que yo llevaba. O sea, Mira, me quedé corto. Bueno. Eso Felicidades. Solo por eso, no a título material, sino eso es ¿cómo te diría? Una pista de que las cosas se están haciendo bien. Pero lo más maravilloso es cuando llegaban los comentarios al final, me decían, oye, you are amazing, ¿no? Tú eres un gran guitarrista, me encantó tu trabajo, porque la mayoría es público gringo, ¿no? Pero es cuando me venía uno y otro, me decían, oye, gracias por ser tan valiente y hablar de Dios en estos momentos. Gracias por manifestar tu fe de forma natural. Y yo entonces decía, wow, Señor, bendito seas, la gloria y los talentos son para ti. Es decir, ¿de qué me serviría a mí, Carlos, ser un gran guitarrista, estar ahí, disfrutar de los elogios, que bendito sea Dios si te gusta, ¿no? al público, pero yo no ofrecerles y darle la gloria a Dios, ¿no? Y la mayor sorpresa es que el mundo está necesitado tiene mucha hambre de Dios. Lo que falta, en mi opinión, no quiero decir que yo sea ningún iluminado, pero noto que este propósito que tengo es de llevar la palabra, el testimonio y la fe a todos los rincones del día a día. Hay oportunidades para tú manifestarte de una forma natural, sin tener que ir a bibliazos, como digo yo, ¿no? Por el mundo. Y desde aquí animo y exhorto a todo el mundo donde le corresponde, en su vida familiar, en su familia, que a veces es lo más difícil, evangelizar en la familia, de una forma natural, pues con tus acciones es donde mejor puedes hacerlo. Y ese ha sido mi caso, mi experiencia, y estoy súper feliz por eso. Fíjate que esto que dices pues me lleva como en ese increchendo, hablando de música, ¿no? Que cómo Dios primero
te da un talento, luego pasas por ese valle tenebroso para descubrir el llamado, para descubrir la misión y entras en ese proceso de formación y de transformación para convertirte en lo que estás llamado a ser y luego pues vas a hacerlo en el lugar en donde estás. Y quisiera retomar un poquito la parte de José el Soñador que puede venir bien en este camino. ¿Por qué? Porque tú lo decías con verdad, el problema estaba en los hermanos, pero también José no sabía cómo manejar ese talento. Y creo que eso sucede en los lugares alrededor cuando no descubrimos que todos tenemos un talento. Así es. Hay un dicho que dice, cada niño viene con su torta bajo el brazo y yo no necesito sentir envidia del otro porque aquel tiene un traje de colores. ¿Qué es? Cada uno tiene sus talentos únicos, especiales y particulares. Así es. Y ahí en donde estás, con esos talentos, es que Dios quiere hacer maravillas, que Dios quiere tocar los corazones, que Dios quiere transformarlo si estás en casa, si estás en un trabajo, si estás en la construcción, si estás manejando un carro, si estás en una escuela o en una universidad, estés donde estés. El poder descubrir tu llamado, tu talento, tu vocación y tu propósito va haciendo que te desarrolles en lo que estás llamado a hacer. Así es. Y el que alguien lo descubra le permite hacer algo como lo que tú estás haciendo, que te sientes seguro para tocar una música maravillosa, pero que en ese momento puedes cantar una canción de Dios y que alguien diga, wow, qué valiente. Y dices, pues mira, no solamente es valentía, es gracia de Dios. ¿Por qué? Amén. Porque si no fuera por Dios, yo no estaría aquí, ¿no? Y lo veo por la experiencia que tú nos compartes, ¿no? Que es, ¿quién te ha llevado a donde estás? Pues Dios. ¿Quién te ha abierto las puertas? Y muchos se pueden sentir así. Hace poco platicaba con un amigo, me dice, fue un lugar particular donde había gente con grandes dones y talentos y él decía, pues yo qué hago aquí. Y como tú decías al principio, Dios no se equivoca. Tú estás ahí en donde estás, pensando en los que nos escuchan o nos ven, tú estás ahí en ese lugar, en esa casa, en esa familia, en ese país, en esa ciudad, en ese momento para algo. Todo tiene un propósito y es avanzar en ese camino de transformación interior como el que tú has vivido y como el que tú estás ayudando a otros a realizar, Rubén. Así es, así es. Fíjate que eso que comentas, ¿no? Me recuerda la parábola de los talentos, ¿no? Dios, aquel señor que le daba 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a otro. Fíjate que cada uno hizo una cosa con los talentos. El primero lo multiplicó por 5, el segundo también por 2 y el último, solo con un talento que hizo. Con miedo lo cogió y lo escondió. ¿Qué quiere? Y después termina la parábola diciéndole, al que tiene se le dará y tendrá más abundancia y al que no tiene, ¿no? Pues se le quitará hasta lo poco que tiene. Claro, yo pensaba que era una parte egoísta. ¿Cómo Dios va a quitar al que menos tiene? Pero claro, a lo que se refiere es que los dones y talentos que Dios te da es lo que haces con ellos. No es la cantidad de talentos que tú tienes, sino la calidad y cómo tú los distribuyes, cómo tú los ofreces. Si yo tengo un talento, sea cual sea, y lo escondo, pero desde el miedo, vivo con la escasez, vivo con el orgullo, desde el ego, yo soy un guitarrista y no voy a hablar ahora aquí de Dios. En mi caso, ¿no? Estaría utilizando mis dones y talentos de manera egoísta y no para glorificar a Dios. Entonces cada uno tiene que tener sus dones y sus talentos bien estructurados y ofrecerlos al Señor. Pero no tienes que ser, vuelvo a repetir, músico o predicador o futbolista, porque las redes sociales a veces nos llevan a idolatrar a personas que están ahí en el foco de las cámaras. Pero no, todo el mundo tiene un propósito. Una madre de familia tiene tantas cosas buenas que hacer y tanto que ofrecer y tanto tenemos que aprender de una madre de familia, por ejemplo. Y volviendo a lo de la vida de José, ¿no? ¿Cuántas cosas pasó José? Entre ellas lo de los hermanos, después llegó a estar con
a Egipto, la mujer de Potifar, ¿no? De Potifar, le entra, ¿no? Como decimos en España, le Sí, sí. insiste, él dice que no, pero lo meten en la cárcel, al final el copero y el otro se olvidan de él, y al final tenía un propósito. O sea, entonces, ¿qué es lo que está? Yo le digo a los oyentes, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿No? ¿Cuál es la zarza esa que tú estás pasando y crees que Dios no te está escuchando, pero luego te está esperando? Está esperando ese gobierno de Egipto, ¿no? O sea, llegar a ser el gobernador de Egipto y traer a tu familia, traer a la prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está poniendo para crear tus dones y tus talentos para que tú luego puedas desarrollar tu misión? Entonces, cada uno tenemos un proceso, un trayecto, y yo siempre digo, esto solo es el comienzo, en mi momento, por ejemplo, ahora. Digo, porque muchas personas dicen, wow, Rubén, ¿a dónde llegaste? Esto solo es el principio, porque con Dios no hay límite. Cuando uno, y no hablo de las cosas materiales, porque las personas a veces dicen, wow, las giras y esto, todo es maravilloso, pero también tiene su trabajo y sus cosas no tan positivas, no tan glamurosas, ¿no? Porque a veces las personas te miran en el escenario y piensan que todo es glamour, ¿eh? No, no. Hay un propósito que cuanta más responsabilidad te da Dios, cuantos más talentos te da, si te da 5, devuelve 5, multiplícalos, inviértelos en las cosas de Dios, de forma natural, de forma natural. Ese es mi propósito, caminar al lado de Dios, caminar junto con mi esposa, junto con mi familia, junto con los hermanos, ¿no? Que estamos en la misma sintonía, y llevar luz y sal al mundo de forma, pues, que los dones y talentos pues salgan a relucir en la medida de lo posible. Sí, y aquí yo quisiera retomar un poquito todo este desarrollo que vas haciendo compartido con este caminar de tu experiencia y tu testimonio, porque pensaba que sí, sí hay un límite, pero el límite es el cielo, porque hacia allá vamos, ¿no? Más bien es la meta, es la corona, es el fin de nuestra vida, pero al mismo tiempo, mientras estamos aquí, vamos a hacer en la etapa de la vida en que estemos lo mejor con los talentos que tenemos, y ahí el Señor es el que va a multiplicar. Y Eso es. aunque pasemos por todos estos procesos, pero como tú decías, ¿no? Todo tiene un precio. Todo implica el abrazar la cruz de la realidad que tenemos. Uh-huh. Y que es que siempre va a haber cosas difíciles, que siempre va a haber luchas, va a haber dificultades, porque vivimos en medio de un mundo espiritual y material, y ahí hay grandes batallas. Pero como tú lo decías por ahí en tu canto, ¿no? Me has llamado a ser el soldado, ese soldado que Dios ha El llamado mejor para... soldado, o sea, no el mejor que otro, sino tu mejor versión. Que eso. No, es eso, y es, ¿quién es yo? ¿Por qué tú? Porque cada uno tiene una mejor versión de sí Eso. mismo y cada uno tiene una oportunidad. El problema es que el mundo alrededor o nosotros mismos o la realidad nos ha dicho tantas cosas que no hemos descubierto aquello que tú decías al principio, que soy un hijo, una hija amado, amada de Dios, que soy a su imagen y semejanza, y que no solamente soy una criatura, sino desde el bautismo he recibido esa unión con Cristo, y Cristo me ha llamado para ser la mejor versión de mí mismo. En el lenguaje católico podemos decir, este es el camino de la santidad. Amén. Pero es el camino de la santidad llevando adelante estos talentos. Y como tú lo mencionabas un poco en esta reflexión sobre aquella parábola, es el que tiene un talento se le quita. ¿Por qué? Porque no lo usaste, porque lo guardaste, no te sirvió para nada, O miedo. simplemente se pierde. Claro. Y se pierde ¿por qué? Porque te quedaste en el miedo. En la conciencia están estos dos extremos, una conciencia escrupulosa llena de miedo que nos impide movernos, o una conciencia laxa de decir no pasa nada, todo está bien y puedo hacer lo que sea. Pero Claro. creo que para ser la mejor versión de nosotros mismos necesitamos
ese discernimiento para buscar un corazón puro y una conciencia recta que nos lleve en el camino de nuestro caminar. Y bueno, pues ya ves tuvimos cómo a una invitada más en el que de programa. forma muy natural mi mujer, estamos aquí en la zona del hotel y ella tiene que pasar por aquí sí o sí, así que no pasa nada. Nosotros vivimos la fe y la vida de forma muy bien, natural, sí. y no hay ningún problema. Fíjate, Carlos, que eso que comentas es tan importante. Yo que voy a dar charlas a las universidades, me contratan mucho en los colegios y universidades para dar charlas como terapeuta de mediación familiar y drogodependencias, ¿no? Yo me formé por eso y además de mi testimonio y de experiencia. Y lo que yo noto en los chavales, lo que yo noto en los jóvenes es que sueñan muy cortito, muy bajito. Yo siempre le digo, pon tu sueño en el cielo y para que te queden las estrellas. Es decir, tú tienes que apuntar a un 10 para quedarte en un 8, porque si apuntas en un 8 te vas a quedar en un 5. Si apuntas en un 5 te vas a quedar en un 3. Entonces, las personas se le quitó, como bien dices, la capacidad de soñar. Escuchan antes a un vecino, a un familiar, a un amigo, que la palabra de Dios, que es potente, que es verdadera. Le cuesta más creer una palabra de Dios que de pronto ellos están con dos niñas de 16 años, empiezan a hablar una a la otra y una le dice a la otra, ¡ay, qué mal te queda ese vestido! Esa simple frase ya le puede tocar tanto en su estructura que coja un complejo que no vuelva a poner más un vestido. Más que 100 halagos. Entonces, nosotros tenemos otro de los propósitos que yo siempre le digo a las personas es ese, ¿no? O sea, yo me veo en el espejo, Carlos, yo me veo en el espejo y no hablo de la estructura de fuera, no hablo de la carcasa y le digo, Señor, ¿cómo has podido distribuir tanta belleza en una persona sola? Me lo digo así, en plan, no es vuelvo a repetir, no es ni soberbia, no, es gracias, Señor, porque me haces a tu imagen y semejanza y porque todos los dones que tengo y mi familia y mi trabajo, gracias por todo lo que tengo y todo lo que tengo te lo ofrezco a ti, ¿no? Entonces necesitamos retroalimentarnos de qué bueno soy, qué bien lo estoy haciendo, cómo puedo, porque tengo mucho que mejorar, soy consciente, pero de que el mundo me diga no vales para nada, estoy cansado y si me dejo llevar, al final me lo creo. Entonces tengo que hacer la inversa. Sí, y fíjate que quiero construir algo sobre esto que dices, porque es en un punto de equilibrio, que es que por un lado reconozco mis dones y talentos y no tengo miedo de brillar, pero al mismo tiempo reconozco con humildad que soy limitado, débil y humano. Así Que es. está la imagen y semejanza de Dios que brilla y que está la naturaleza caída que Dios está restaurando y trabajando con ella, pero que al mismo tiempo se convierte en la mejor oportunidad. Y recordaba dos experiencias precisamente hace cerca de unos 20 años tuve la oportunidad de ir a España a hacer una gira de música católica y en un colegio llegué y fue impactante lo que tú mencionabas. Llegamos y fui con un amigo que era payaso evangelizador, que se llama, su nombre artístico es Renovadito. Él estaba por allá en Guatemala, El Salvador, y una de las cosas que hicimos fue platicar con los niños. Él hacía toda esta parte del show de payaso y le pregunta a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y le dice uno, no sé. Y luego le pregunta al otro, no sé. Y luego le pregunta al otro, no sé. ¿Por qué? Porque el mundo actual nos ha quitado la capacidad de soñar. Pero fíjate, Carlos, perdona, ahora que dices eso, ¿de aquella, hace cuánto de eso? ¿20 años? No, 15 años. Eso fue en el 2001, 2002. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Yo ahora voy a dar las charlas y hago esa misma pregunta. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Y me dicen, millonario. No me dicen, yo quiero ser... O sea, muchísimas veces nos llama mucho la atención, lo hablo con mi esposa esto, cómo los chavales no quieren... yo le digo, millonario no es una profesión, millonario es una consecuencia de que tú has desarrollado una carrera buena, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo de la vida, y eso es un gran futbolista, él o Messi,
y eso, la consecuencia es que es millonario. Tú eres un profesional en algo y eso, la consecuencia es que te genere mucho dinero. Pero millonario como objetivo, como meta, no existe. Tú no puedes decir, yo quiero ser millonario, voy a estudiar para ser millonario. No, tienes que hacer alguna actividad, alguna carrera o algún deporte. ¿A dónde quiero ir con esto? Se quiere todo lo que es disciplina, todo lo que es perseverancia, todo lo que es conseguir los objetivos, se ha comprimido. Y eso mucho ha sido en las redes sociales, las referencias. Nosotros tenemos referencias de antes, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que las cosas se conseguían a base de sudor y lágrimas, ¿no? Y de mucho trabajo y de mucho ahorro y mucha bendición. Los chicos ahora le falta esa referencia, no tienen esa referencia, porque no la vivieron, nacieron con el teléfono, miran el teléfono y que ven, pues, youtubers, influencers o personas que estamos ahí y que, claro, piensan que ya todo te lo has ganado tocando 2 días, no ven. Entonces, claro, ellos lo que quieren es el fruto, no quieren. Cuando tú ves un cisne, ¿no? Que va andando todo bonito, con el cuerpo todo erguido por el lago, tú solo ves la parte de la estructura del cuerpo, su cabecita y todo, pero no te das cuenta de las 2 patitas que tiene abajo haciendo la fuerza para moverse, ¿no? Eso no lo ve nadie, o no lo quieren ver, o no es la parte menos glamurosa. Entonces, los chavales le falta eso ahora, ver esa parte del cisne que es trabajadora, que eso son las patas, que hacen que el pato después luzca bien bonito encima del lago. Y claro, al no saber eso, no tienen un propósito, no tienen un objetivo, no saben a lo que se quieren dedicar, porque le falta la parte del esfuerzo, de la disciplina y de los valores. Que yo siempre insisto que el valor principal siempre tiene que ser la fe, porque no solo en Dios, sino en uno mismo. Cuando hablaba antes de lo de que tienes que creerte lo que Dios te ha dado y repetírtelo, porque la mente trabaja por repetición, yo como profesional sé que funciona así. No es para creerte decir qué guapo soy ni qué bueno soy, no, es para reafirmártelo de que tú puedes conseguir todo lo que te propongas. Entonces, tienes que retroalimentarte con palabras positivas, con oraciones y con todo aquello que te va a llevar a otra dimensión. Porque es que si no, el mundo, Carlos, hoy en día está tan, ¿cómo te diría?, con una frecuencia tan baja de noticias. Bueno, es que enciendes el teléfono, simplemente el 43% de las páginas que abrimos en Internet son pornografía. ¿Qué te esperas, Carlos? ¿Qué te esperas que los chavales, qué mentalidad tengan, por ejemplo, ¿no? Entonces... No, no, y esto de esto que dices pensaba, primero es el potencial que hay adentro de mí, lo que puedo llegar a ser. es. Y por otro lado, que hay algo más grande que hay en el futuro, que podemos pasar, por ejemplo, podemos pasar por la historia y en este momento tenemos historia atrás que ver. Ha habido historia de guerras mundiales, ha habido historia de grandes crisis, ha habido historia de momentos difíciles, pero después de este momento difícil está esa visión de esperanza. Y lo vivían, por ejemplo, los mismos que estaban en el tiempo de Jesús y después de San Pablo, los tesalonicenses que pues pensaban, bueno, pues ya se va a acabar el mundo y entonces no voy a trabajar. Y San Pablo les dice, el que no trabaja, que no coma. Pero no porque tenga o no tenga el valor del recurso, sino tienes todo ese potencial ahí y lo tienes guardado abajo de la tierra como esos talentos que no sirven para nada. Y necesitas sacarlo de la tierra y necesitas ponerte a trabajar porque eso te va a hacer feliz, porque eso te va a dar propósito y camino de la vida. Y saber, como tú lo compartes en tu testimonio, que detrás está Dios, que tiene un propósito y que merece toda la gloria y que al final de cuentas este don, este talento no es mío, es Dios el que me lo ha dado, lo multiplico, lo disfruto, lo vivo y se lo vuelvo a entregar de nuevo porque para Él es la gloria. Y yo quisiera, Rubén, ¿qué mensaje final te gustaría dejar y qué te gustaría compartir para ir cerrando este compartir? Primero, me siento muy contento porque todo esto que estamos tocando creo que puede llegar a padres
abuelos o a familiares que se dan cuenta y dicen, wow, es que no estoy ayudando a que esos talentos que tienen mis hijos se multipliquen? O por otro lado, aquel joven o aquella joven que puede sentirse, no soy nada, no valgo nada, no puedo nada. A ver, Dios quiere hacer contigo maravillas, y no lo digo yo, lo dijo la Virgen María en el Magnificat. El Señor ha hecho en mí maravillas. Rubén, ¿con qué te gustaría ir concluyendo? Bueno, muchas gracias también por la oportunidad, Carlos. Es para mí también un placer poder haber estado aquí en vuestro programa. Pero un mensaje de esperanza es lo que estabas hablando antes, ¿no? Un mensaje de esperanza. No podemos perder la esperanza, es lo último que se pierde. Y caminar muy cerquita de Jesús siempre. A los jóvenes, a las personas más mayores, pues le cuesta menos porque ya venimos por costumbre, ¿no? De tener fe. Pero a los jóvenes que no están tan acostumbrados a tener a Dios en el corazón o al lado, el mejor mensaje que le puedes dar es esperanza, que cuando tú caminas con Dios te espera siempre un futuro mejor. No perder la esperanza, tener disciplina en las cosas, que las cosas se consiguen con trabajo, querer hacer las cosas con mucho entusiasmo. Entusiasmo, la palabra griega etimológicamente hablando, es con Dios en el corazón. Es decir, cuando tú eres una persona entusiasmada, te brillan los ojos. Pues vive así, como que te brillan los ojos para ir hasta buscar el pan. Al buscar el pan, que te brillen los ojos, vete con entusiasmo. Una de las cosas que yo veo, que la gente últimamente anda desganada, ya sea porque, bueno, las facturas o los problemas, el día a día, el corre-corre, influyen, ¿no? Todos tenemos problemas, no cabe duda. Pero si no hacemos un stop y decimos, Señor, yo estoy aquí para servirte, ayúdame a tener fuerza, fe en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi vida, en mis estudios. Y así, de forma natural, vas caminando, el camino se hace caminando, poquito a poco, con la familia, buscando ser más cariñoso, darle las gracias a papá y mamá porque te ayudan con los estudios, te ayudan con la ropa, que no tienes que ir a trabajar como antes los chavales, era al revés, se iban con 12 años a emigrar los gallegos a Argentina, Carlos, con 12, 13 años para ayudar a las familias en casa. ¿Cómo cambiaron, no? Los papeles. Entonces, ese mensaje para los jóvenes, ¿no? Ser más agradecidos con papá y mamá, más cariñosos, decirle lo mucho que le aman por todo el esfuerzo que hacen y recompensar, honrarlos, como dice en la Biblia, honra a tu papá y a tu mamá. Y a los adultos, no perder la fe, no perder la esperanza. Seguimos caminando juntos todos, orando, trabajando por el propósito de servir a Dios y ser luz y sal en este mundo. Y mientras hablabas me hacía como una síntesis en una imagen que todos conocemos, que es la imagen del Señor de la Misericordia, en la que Jesús se manifiesta a Santa Faustina, que está en un tiempo cercano a estos días que estamos grabando este video, y ella le pone abajo un título que dice, que el mismo Jesús le dice, que le digas, Jesús, en ti confío. Y en algún momento en una oración yo pensaba, pero es que esto es un espejo. Cuando yo le digo a Jesús, en ti confío, Él me dice a mí, yo también confío en ti. Por eso te puse en ese lugar, por eso te puse en ese momento, por eso te puse en esa vida, por eso estás en esa familia, porque yo confío en ti. Te he dado los dones, los talentos, pero ten paciencia, ten esperanza, no te rindas, que lo mejor está por delante. Como tú lo dices, un abrazo hasta Nueva York en este día que andas por allá de viaje, y que sigan los éxitos para la gloria de Dios y que sigamos compartiendo la música, la alegría, la esperanza y la oportunidad de un futuro mejor. Que no es algo fantasioso, porque no es que voy a ser millonario mañana, sino es cómo disfruto el camino de la vida, cómo vivo con alegría, descubro lo bueno que hay en mí, como tú lo decías, que lo puedo decir, gracias Señor por haberme hecho así, y con ese corazón agradecido me lanzo a multiplicar los talentos. Amén, así es. Y para cerrar, pues aparte de agradecerte, Rubén, pues me despido de nuestros amigos, como siempre lo hacemos en el programa. Recuerda,
Hoy es tu gran día.